y es un tema como para detenerse uno a estudiarla, porque Dios fue claro cuando Dios mismo da como ordenanzas que nadie podía tocar el arca directamente, excepto en condiciones específicas y con un propósito santo. Y eso está, por ejemplo, en el libro de Números 4:15. Dice el libro de Números 4:15, solo los levitas, específicamente los coatitas, podían transportarla y ni siquiera ellos podían tocarla directamente o morirían. En 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 al 7, dice que efectivamente un hombre llamado Usa, que le aclaro al hermano que no dice que fuera un sacerdote, ¿verdad? Era una persona del vulgo, ¿verdad? Del pueblo, fue fulminado por tocar el arca, y la Biblia lo describe como una temeridad, ¿verdad? Porque fue con buena intención, pero no era lo correcto. ¿Por qué los filisteos no murieron al tocar o capturar el arca? Es una buena pregunta. El juicio de Dios, hermano, estaba sobre Israel como pueblo de Dios. Quizá esa es una de las razones, ¿verdad? Eh, por el pecado de haber profanado ellos mismos el arca, que simbolizaba la misma presencia de Dios, usándola sin reverencia, ¿verdad? Dios no está atado a un objeto, la presencia de Dios es soberana. Recordemos que el arca era un símbolo, hermano, no era un amuleto mágico, ¿verdad? El arca era un símbolo. Dios permitió que el arca fuera capturada por dos razones: para mostrar que Él no puede ser manipulado, número uno, y número dos, la santidad no es un objeto, es una relación. Y aunque nosotros estamos viendo aquí que todo esto sucede en el Antiguo Testamento, aún Dios es el mismo Dios que se nos revela tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y en nuestro tiempo, como el Dios siempre presente. Eso significa que Dios no envejece, ni muda, ni cambia de parecer, o sea, Dios es el mismo. Entonces, esa fue una forma de enseñarles a ellos que no es un simple símbolo, o que no era un simple amuleto. Eh, Ahora, los filisteos no cayeron muertos inmediatamente, pero sí sufrieron mucho, Pastor Ronald, por el hecho mismo de haberse llevado el arca. Ellos sufrieron mucho, fueron castigados. Vea, por ejemplo, que estaba yo revisando aquí que en 1 Samuel, en el capítulo 5 y el capítulo 6, dice, en Asdod colocan el arca en el templo de su dios Dagón. A la mañana siguiente, Dagón está postrado rostro en tierra ante el arca, y al día siguiente Dagón está despedazado. O sea, Dios mismo los dejó a ellos en la pura vergüenza, con el Dios, entre comillas, que ellos mismos veneraban, y al Dios al cual se le postraban. Claro, ellos no lo iban a entender tal cual, ¿verdad? Pero también uno lee ahí que Dios le mandó tumores, que le mandó ratas que destruyeran los campos, que mandó muerte y mandó terror, y que el miedo en el pueblo filisteo crecía cada vez más. Entonces quiere decir que también ahí hubo un trato de Dios muy fuerte con los filisteos que capturaron el arca. Sí, qué buena pregunta del hermano, lo felicito. Esto nos enseña, nos da una lección bastante importante. ¿Por qué los filisteos no mueren cuando tocan el arca? Pues sin embargo, sí se da el tema del dios Dagón, el tema de estos tumores, de la invasión de las ratas y demás, que las plagas inclusive, que se dieron plagas también. Claro. Hay una lección muy importante ahí, por eso es que vale la pena la pregunta del hermano. Y el ejemplo del mismo USA también. Entonces vea qué interesante, el pueblo de Dios está en pacto con Dios. Dios les da instrucciones muy claras de cómo llevar adelante esa relación con Él, cómo tratar en este caso el arca. Un pueblo en pacto, cuando el pueblo en pacto, consciente, conociendo la ley de Dios, adrede, rompe ese pacto, desobedece, les trae juicio. Pero un pueblo pagano que no está en relación con Dios, Ni en el propósito ni en el ni en el plan. propósito, no están en pacto, Dios no les cobra ese aspecto personal. Ajá. Se lo cobra a nivel de nación,
a nivel de la competencia que se daba en ese tiempo, es algo que notamos en el Antiguo Testamento, siempre cuando Israel representando al Dios verdadero y las demás culturas, en este caso los filisteos aquí, pero pasó lo mismo con las plagas en Egipto y con otras culturas, es como una guerra de dioses. Entendemos, y la Biblia lo dice claro, que solamente hay un Dios, pero la guerra que se daba en esos entonces para los pueblos en ese momento era como una guerra entre dioses. Entonces Dios siempre es supremo. Con las 10 plagas Dios le demuestra a Egipto que todos los dioses de Egipto quedaron totalmente vencidos. Cuando cruzan el Mar Rojo, Moisés, tenemos aquel cántico famoso de Moisés, que una de las frases maravillosas que dice, que me encanta: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? Entonces a ese nivel sí vemos a Dios actuando con los filisteos, rompiéndole la cabeza a Dagón, cayendo el dios Dagón, con las plagas al pueblo propiamente, pero no en ese pacto personal de que murieran por tocar el arca. Entonces hay una lección muy linda aquí, que definitivamente nosotros los hijos de Dios, que conocemos la ley, que conocemos al Señor, que conocemos al Espíritu Santo, recibimos un trato diferente que una persona que no esté en pacto con Dios y que sea ignorante de ese pacto y de esa ley. Sí, no aplicaba para ellos, aunque como lo dijimos, Dios trata de una manera diferente con plagas y con todo eso. Sí, porque ya era un asunto de dioses, ¿verdad? Ellos pudieron haber pensado, para ellos capturar el arca era capturar a Dios. A su Dios, al Dios del pueblo de Israel. Sí. Y entonces ahí sí Dios demuestra que no hay Dios como Él y avergüenza a Dagón, y el pueblo sufre este tipo de plagas. Pero el tocar el arca era un asunto muy del trato de Dios con su pueblo. Y es que Dios les había dado las indicaciones tal cual ellos debían de hacer con el arca. Acordémonos, Pastor Rodolfo, que cuando Dios dio esas instrucciones y todas las demás, incluye la vestimenta y todo, Dios habla de consagrarse a Dios. Es un asunto que nos consagramos a Dios cuando seguimos sus indicaciones, algo que no aplicaba a los filisteos. Inclusive la acción de Usa, ¿verdad? Porque no podríamos decir que fue una mala intención, pero es un principio de rebelión, de acuerdo a lo que Dios había dicho. Y de rompimiento del patrón que Dios había establecido. Y Usa sí es del pueblo de Dios. Y que formaba parte del pacto de Dios con su pueblo, todo lo que Dios había constituido, de cómo debía de ser el arca. Cómo debía ser transportado, todo, absolutamente todo, sí. Muy bien especificado con su pueblo en pacto. Entonces operaba para el pueblo en pacto. Exactamente. No para aquellos que eran seguidores de dioses paganos. Así es.